Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Manu? Un episodio más de 100 maneras de hundir tu empresa. Muy buenos días, Sorceo. Como tú bien dices, un episodio más de 100 maneras de hundirte empresa. Y la verdad es que hoy, pues yo creo que vamos a hablar de la empresa más antigua de la que hemos hablado, ¿no? O sea, una empresa que existe desde antes de que aparecieran los países, realmente. Es una historia que la verdad es que cuando la descubrimos y empezamos un poquito a indagar, nos impactó bastante a los dos. Porque es yo la pregunta que me hice es, oye, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver los castores? ¿Qué tienen que ver el comercio de pieles? ¿Qué tiene que ver la venta de sujetadores? ¿Qué tiene que ver edificios? Indagando, llegamos a Hudson's Bay Company. O sea, Hudson's Bay Company, que es considerada, y diréis, ¿qué cojones es Hudson Bay Company? ¿Qué tostón es este? Pues sí, os vamos a meter un tostón, pero confiad en nosotros, que es más interesante de lo que parece, sobre la que se mucho. considera la empresa más antigua de Norteamérica, fundada por Carta Real, que es como mola que se funden las empresas, y que se acaba de declarar en quiebra en Canadá, que es donde tiene su sede. Hagamos referencia sencillamente a que Hudson Bay fue fundada el 2 de mayo, con lo cual estamos celebrando su cumpleaños de 1670 por una carta real firmada por el rey Carlos II de Inglaterra. Así. La empresa, que nació como un monopolio sobre el comercio de pieles en la cuenca de la bahía de Hudson, imagínate todos aquellos gañanes de tramperos mascando tabaco y Buah, remando en canoa con sus primas hacia sus zonas de apareo, poniendo trampas, cazando castores y alces. Pues oye, de aquello, con el tiempo fue surgiendo un imperio del retail, una cadena de grandes almacenes y de diferentes divisiones de supermercados y de venta al detalle, que se convirtió en una de las más potentes de Canadá, pero bueno, en cualquier caso además una referencia de todo el continente por los años que era capaz de ir acumulando, pero parece que esa cuenta pues ha llegado a su fin recientemente. así es, así es. Tú has avanzado un poquito de la fecha de creación, pero como le daba no solo el monopolio en la la Bahía Hudson, para que nos hagamos una idea, es igual de grande que todo lo que es Europa Occidental, España, Francia, Italia. O sea, imaginémonos cómo es de grande. Pero es que era más allá de esos derechos del monopolio del comercio, tenía el derecho a gobernar la tierra, podían recolectar impuestos y básicamente hacer lo que les diera la gana. O sea, y ese territorio se llamó la tierra de Rupert, en honor al príncipe que en su momento apadrinó la idea. Y eso, inicialmente su actividad principal era pues eso, el comercio de pieles, sobre todo lo que era la piel de castor, que en Europa pues era un bien muy preciado, pues como los iPhones hoy en día. Pues, hoy en día quien no tiene un iPhone parece tonto, pues ahí en aquella época quien no tenía eh, piel de castor pues era tonto y era pobre. Un poco para que nos pongamos en contexto, en 1670 pues por ejemplo no se había inventado ni el piano, ni la máquina de vapor. Canadá no existía. De hecho, Canadá El Bluetooth, eh, no existía el Bluetooth, Bluetooth tampoco. Bluetooth, vamos, efectivamente. no estaba ni en la mente. O sea, Bluetooth fue lo que cambió Recordemos la vida. que ese formato de macro empresas en la que se confundía lo público con lo privado, pues oye, los españoles en la conquista de América nos hemos llevado la leyenda negra, pero mientras tanto los cabronazos estos de los ingleses y los holandeses, los amigos construían unos monstruos, la Hudson Bay Company, como tú dices, pues no solamente tenía un monopolio comercial, sino que gobernaba de facto un territorio amplísimo, amplísimo, y eso quiere decir oye, que nombraba jueces, mantenía ejércitos, construía fuertes. Vamos a señalar solamente que son innumerables las ciudades de Canadá
que se han construido alrededor de los fuertes montados por la Hudson Bay Company, que eso es como si se construyen las ciudades alrededor de los cortes ingleses, para que nos hagamos una idea, pero de aquella época eran también, pues oye, pues la Compañía de las Indias Orientales, lo otro y lo de la moto, es decir, eh, compañías privadas, fundamentalmente, como digo, pues oye, inglesas y holandesas, pero que llegaban a tener hasta bastante más poder que los propios gobiernos, sobre todo en las colonias y en destino. Tenían sus propias flotas, tenían sus propios ejércitos. En resumidas cuentas, pues bueno, imaginémonos pues, lo que digo, los guardias jurados del corte inglés imponiendo la ley y el orden en todas nuestras ciudades. Pues poco más o menos de eso iban las capacidades y la autoridad que podía tener el Hudson Bay Company en su territorio asignado. Así es, pero bueno, el tiempo pasa, ya hemos comentado, en 1870 Canadá bueno, pareció, se dejó país en 1867. En 1870 le compraron a la Hudson Bay Company pues todos esos territorios alrededor de, bueno, de la bahía de Hudson y los trading posts que comentabas tú, los puestos fortificados. Pero bueno, a ver, el castor fue pasando de moda y lo que hicieron pues es un poco Pero evolucionar hacia... volverá. Quiero decir, Hombre, y tanto que volverá. ¿No han todo vuelto esto en de los 80? tiempo y volverá el castor. Yo, de hecho, pues bueno, tengo un par de prendas de castor en mi armario y desde hace 50 años estoy esperando a que, a que vuelva a la moda. Pues sí, pero ellos pues lo que hicieron es, bueno, tuvieron que hacer otra cosa y se viraron un poco hacia el retail generalista. ¿Por qué? Porque al final lo que tenían era una red logística tremenda, tenían ubicaciones estratégicas y tenían un nombre y una imagen de marca que evidentemente en aquella época pues era muy potente, inspiraba muchísima confianza. El problema es que una cosa es gobernar territorios y otra cosa es pasar a vender ropa interior. No tiene nada que ver, por feo. Entonces, pues No, evidentemente, quieras que no, pues hay que hacer no, una adaptación, no, una evolución. Tiempo ha tenido desde 1670, pero precisamente pues el problema es que no se le ha dado del todo bien. no. Vamos a repasar un poco cuál es la situación actual de Hudson Bay Company, cuáles pueden ser las causas de la quiebra. Bueno, pues primero hay que apuntar que en 2020, en plena pandemia, tomaron una decisión, pues bueno, simbólica porque ya iban de capa caída, ¿no? O sea, decidieron salir a bolsa. ¿Dónde vienen los problemas? Los problemas al final vienen en muchas ocasiones con una mala estrategia de diversificación. O sea, Hudson Bay Company al final lo que hizo fue comprar numerosas cadenas de tiendas, pues por ejemplo como era Saks en Nueva York, era el lujo neoyorquino, Sellers que intentaba competir con Walmart, también hicieron un desembarco en Alemania, en Bélgica, se empezaron a comprar sin tener claro qué es lo que querían. A esto le añadimos algo que ya hemos hablado muchas veces, Orfeo, en nuestro podcast, y es que nuestros fieles seguidores se lo saben de memoria. O sea, el tema del e-commerce. O sea, las puntuaciones del e-commerce de eBay, que es digamos que es la marca emblema de Hudson Bay Company, tenía alrededor de un 1,2 de media de puntuación en Google. O sea, con eso te lo digo todo. ¿Qué pasa? En 2020 pues ya salen de bolsa los resultados desastrosos, ventas en caída libre, sin márgenes y como pasa en muchas ocasiones, una masa salarial habían llegado a tener más de 100.000 empleados y 460 tiendas y lo que estaban haciendo era vender todo su patrimonio inmobiliario para conseguir efectivo y poder un poco sobrevivir día a día. Y la verdad es que lo que han hecho es, oye, hasta aquí hemos llegado, tenemos 6 tiendas, vamos a plantear la liquidación de la quiebra de la empresa, un poco para intentar buscar soluciones que tienen, pues bueno, pues mala salida, la verdad. Es un poco la situación en la que están ahora.
¿Qué tiempos aquellos en los que todo era más sencillo y bastaba con pasar por las trampas a recoger los castores, desollarlos o timar a los indios con botellas de whisky y las famosas mantas de Hudson Bay Company, aquellas mantas de rayas rojas, verdes, amarillas y azules que se usaban, los cabritos las usaban como moneda de cambio para el comercio de pieles Sí, sí. con los indios. Y dice, dame ahí, dame ese castor y te llevas esta manta piojosa, si puede ser con viruela, para que toda la tribu se vaya a freír espárragos. Pues qué tiempos aquellos en los que todo parecía más fácil para la compañía. Como tú has dicho, pues bueno, el tema de la pandemia ya sencillamente fue el clavo, el último clavo en el ataúd. La situación se estaba deteriorando muchísimo. Dar unos pocos datos, en el 24 la empresa ya había disminuido un 33% las ventas totales y al mismo tiempo se le seguía hundiendo el e-commerce, un 50% de reducción de las ventas online, pero el problema fundamental es que, y de eso se han quejado todos los consumidores en Canadá, es que las propias tiendas mostraban muchísimos signos de abandono, de instalaciones deterioradas, de falta de personal, de problemas logísticos, retrasos en las entregas, un servicio al cliente de puñetera pena. Evidentemente la pandemia exacerbó todo esto, pero bueno, los problemas ya se verían produciendo desde antes. Al final, la empresa llegó a acumular unas deudas de 1.000 millones de dólares y acaba de presentar la solicitud de protección por bancarrota en el juzgado correspondiente y con una pinta muy malita para levantar la situación actual, poniendo en riesgo, pues oye, a la que es la empresa decana del continente norteamericano. Sí, sí, porque 350 años no los tiene, lo que no, vamos, pocas empresas tienen esa solera, pero bueno, lo que está claro es que la historia no paga las novelas. Eso está muy, muy claro y que lo que hicieron también es diversificar sin tener una estrategia. Con lo cual empezaron a comprar cadenas, pues lo que decíamos, Teller, Saks, Lord and Taylor. Luego en el 2015, ya cuando el tema no iba muy bien, se meten en Alemania, en Bélgica. Lo que parecía que lo único que querían era, pues eso, pues oye, como jugar el Monopoly. Hacía que estuvieran jugando al Monopoly. Y esa integración, esa diversificación, lo que estás haciendo es echar más gasolina y cuando petas de todas, todas. Y luego algo, pues lo habíamos dicho, ¿no? Es el tema de la digitalización y que cuando realmente todo tu negocio se está basando en lo que es tu patrimonio inmobiliario y tienes que ir vendiéndolo para poder conseguir dinero para el día a día, pues eso es una muerte muy, muy lenta. O sea, y eso es una realidad. Con lo cual, lo que más vale ahora de Hudson's son las mantas. Tú buscas las mantas por internet y, bueno, en función de lo vieja que es, tiene que pagar una pasta, ¿eh? O sea, Vale, están es viendo que unas mantas morellanas. estamos hablando de una empresa de 400 años y que, oye, que ya forma parte de la historia de Canadá, con lo cual ya no se relaciona solamente con lo mercantil o con el retail, sino que se relaciona con lo emocional. Y de hecho, pues bueno, dentro de la tragedia, pues bueno, los pocos asiduos y fieles compradores de Hudson Bay Company todavía se han llevado una alegría porque lo último que ha hecho la compañía, pues bueno, pues es colgar el cartel de saldo y de rebajas por liquidación en sus últimas 6 tiendas, eh, con unos descuentos súper agresivos que atrajeron a multitudes, pero que sin embargo, pues oye, también estaban marcando el fin de una era y y de una historia legendaria. En ese proceso, pues oye, la empresa no solamente vendió todo lo que tenía en las estanterías, sino que también procedió a anunciar una subasta de 4.400 piezas de arte y utensilios históricos
fundamentalmente relacionados con toda la época inicial de Hudson Bay Company, pero que también incluyó para ser objeto de la subasta la Carta Real de 1670 que había establecido la compañía. Toda esta decisión, pues bueno, ha generado bastante controversia, sobre todo también mucha oposición sobre las comunidades indígenas, precisamente por la venta de esos artefactos culturales, argumentando que muchos de esos objetos tienen un valor espiritual y que deben de ser repatriados en favor de la Asamblea de las Primeras Naciones, que es el órgano que representa a todas esas comunidades indígenas originarias. O sea, lo que está claro es que esta historia es la prueba de que da igual la historia que tengas, lo rica, el icono que hayas sido, tienes que adaptarte, porque si no te hundes, porque cuanto más grande sea tu historia, pues evidentemente la caída puede ser mucho más grande y al final pues tienes que, lo que tú decías, o sea, hasta la carta de Carlos II de Inglaterra, madre mía, es que es tremendo. O sea, es que ya no te vale con vender tu patrimonio inmobiliario, es que tienes que vender ya hasta, pues eso, hasta el origen de la empresa, que es la famosa carta de Carlos II de Inglaterra. O sea, Oye, que es no es lo tremendo. mismo vender pieles de castores que iPhones. El tema que Hudson Bay Company pues, no ha llegado a comprender. Con lo cual, al final, y recapitulando, falta de inversión en tecnología, incapacidad para modernizar las tiendas y una estrategia de marketing absolutamente ineficaz y que no se consiguió adaptar ni a los tiempos, ni a los nuevos usos, ni a los nuevos gustos de los usuarios y que han contribuido al declive progresivo de la compañía. E incluso si me apuras, en este caso, pues oye, se ha tardado demasiado en reaccionar porque no tiene muy buena pinta esa quiebra. Quiero decir que no se están presentando propuestas de gente interesada en resucitar la compañía, más que nada por lo que van los tiros es por comprar y desguazar los activos que sigue teniendo Hudson Bay Company. Pues sí, porque de hecho ya cuando salieron de bolsa, eso evidentemente ya es fue el que en aquel momento era CEO y continúa siendo y continúa haciéndolo. Richard Baker decidió salir de bolsa con una serie de inversores, pero que evidentemente lo único que puede tener valor, si les queda algo, es ese patrimonio inmobiliario que han ido troceando y quedándose absolutamente pues eso, con la nostalgia, que no tiene ningún valor, porque además muchas de estas marcas que han ido teniendo a lo largo de los años, pues ya van por otro lado. O sea, que realmente lo que les queda es muy poco y tienen muy mala pinta la situación en la que están y lo que puede pasar, evidentemente, con una marca que, pues eso, que ha sido pues, santo y seña de Canadá, del norte de América, que hay que recordar que estuvieron también en Estados Unidos, y que la verdad es que hoy en día, pues, no más allá de 6 tiendas y con pérdidas continuas y con, evidentemente, ingresando a través de la venta del patrimonio inmobiliario. Entonces, a mí ya te digo que es una historia que me ha gustado muchísimo. Al final estamos hablando de la empresa más antigua de la que hemos hablado en 100 maneras de hundirte empresa, con cosas que han hecho muy bien con los castores, está muy claro, y cosas que han hecho muy mal, como el no saber adaptarse a los tiempos, por feo. O sea, es un poco mi conclusión. No, una historia bonita porque, oye, no estamos hablando solamente de una cadena de tiendas. Hudson Bay Company fue mucho más que eso, ya lo hemos comentado. Es una parte fundamental de la historia y de la identidad canadiense, un protagonista principal para lo bueno y para lo malo, que de todo hay, de la historia de la fundación de ese país. Evidentemente su desaparición pues marca el fin de una era, pero lo que nos trae a la mesa de debate al final, más allá de la anécdota, más allá de lo apasionante que hay detrás de la historia, pues oye, son las preguntas tantas veces presentadas aquí en la sala de autopsias de 100 maneras de hundir tu empresa sobre el futuro del comercio minorista y sobre el futuro del retail. Eh, yo creo, y estoy hablando ya de cabeza y sin ningún rigor, que para eso es nuestro podcast y podemos hacer lo que nos dé la gana,
pero que probablemente la inmensa mayoría de las empresas de las que hemos tenido oportunidad de hablar aquí, de quiebras recientes, están directamente relacionadas con ese sector, ¿no es verdad, Manu? Quiero decir, tanto Sí, temas de cadenas de este estilo, de supermercados, de moda, etc., etc. sí, sí, así es. O sea, hemos hablado de H&M, hemos hablado de jugueteras que están muy relacionadas también con el sector retail. O sea, y al final, los datos, por ejemplo, en España, comentábamos en uno de los últimos episodios, o sea, el sector que más cierra es el sector retail por esas pequeñas tiendas de barrio que la mayoría en muchas ciudades tienen que bajar la ventana porque no pueden competir contra lo que es el comercio electrónico, contra la comodidad de no apretar el botón del ascensor, bajar, incluso ir a la tienda que tienes al lado y prefieres que te lo traiga un repartidor de cualquier Pero no solamente tipo. las pequeñas tiendas de barrio, también estamos viendo que las grandes cadenas consolidadas y centenarias, y Hudson Bay no es el único caso, están teniendo serios problemas para adaptarse a las nuevas reglas del juego. Claro, Y para saltar al online, el online ya ha dejado de ser un canal complementario para formar parte de lo que tiene que ser una estrategia de omnicanalidad en todos aquellos que quieran sobrevivir. Hudson Bay no solamente nos lo recuerda, sino que nos lo demuestra. Hay muchas más cosas detrás y es fundamentalmente una gestión absolutamente desastrosa. Ya no se trata solamente de que no fueran buenos en el online, es que durante los últimos años no eran buenos en nada. Se hizo viral el vídeo de una usuaria diciendo que, oye, que Hudson Bay no estaba muerta, eh, pero lo, estaba lo de que sí que parranda. pasaba es que olía como si lo estuviera, ¿sabes? Son famosas las colas kilométricas, el servicio de atención al cliente, problemas de devoluciones, tiendas envejecidas y completamente alejadas del gusto de compra actual. Es decir, hay muchos elementos. Nos quedamos, en cualquier caso, oye, con las luces de esa historia centenaria y fundacional del país y fundamentalmente, pues oye, con lo que ya se ha convertido en un claim de este programa y una de nuestras enseñanzas transversales más habituales, y es que aquí el que no se adapta desaparece, más temprano que tarde. Así es porque, bueno, ya lo hemos comentado, H&M, Benetton, podríamos entrar en muchísimos de los que hemos estado hablando y evidentemente estas grandes cadenas, el problema que tienen es no saber adaptarse. Y esto no es algo nuevo de ahora, que esto empieza en 2000, antes del 2000, cuando aparece Zara con ese cambio de modelo de distribución, o sea, que han tenido tiempo para adaptarse. Y Amazon no lleva con nosotros 5 años, lleva bastante más tiempo. Shein lleva bastante tiempo, todas estas marcas que han cambiado completamente el modelo de venta. Las tiendas minoristas, evidentemente, tienen otros problemas. Pero estas grandes que tienen mucho más recursos y tendría que estar muy atentos a lo que es la vigilancia tecnológica, que hemos hablado muchas veces de ello, pues evidentemente no han sabido adaptarse y en esa situación es en la que se encuentran y que pues poco margen de maniobra les queda ya, sinceramente. Con lo cual, desde aquí, lo que lanzamos es una oda a la vigilancia tecnológica. Es muy, muy importante porque, como tú bien apuntabas, hemos visto muchas empresas del sector retail y seguiremos viéndolas si muchas de ellas no se ponen las pilas y tienen en cuenta que todo esto está cambiando y que no son ellos los que marcan los tiempos, sino que son otras empresas y hay que estar atento a lo que pasa en el mercado. Pero bueno, no todo son malas noticias. Las buenas es que, oye, se abre ahora una época dorada para los castores y los alces. Se dice que se les ha visto en manadas saqueando las ciudades, secuestrando autobuses, emborrachándose en los nightclubs.
ya era hora. Bienvenidos a la liberación animal. Y en cualquier caso, volvemos a decir, muchas lecturas, muchos aprendizajes de toda esta historia de Hudson Bay Company. Nadie tiene asegurado un puesto en el paraíso, más bien todo el mundo lo tiene asegurado en el infierno en caso de que no haga los deberes. Así nació 100 maneras de hundir tu empresa, desde el convencimiento de que tenemos que estar atentos y aprendiendo constantemente de mejor de los errores ajenos que en carne propia. Ese ejercicio de reflexión, de transparencia, de investigación y de hacer aflorar la verdad es lo que caracteriza precisamente a 100 maneras de hundir tu empresa. Y oye, lo hemos cumplido una semana más. Creo que nuestra audiencia, nuestra comunidad no puede tener ninguna queja y precisamente como no puede tener ninguna queja, pues oye, qué menos que dar señales de vida, manifestar su agrado, su complacencia, su cariño, con ese gesto tan mínimo que es extender el dedito, demostrar que está al otro lado de las ondas hercianas y del Internet, eso que no existía cuando Hudson Bay Company empezó su andadura. Y oye, darle al like, darle al me gusta, darle al retweet, darle a lo que queráis, ¿sabes? Como si quieres darle un puñetazo al que tienes al lado, pero haced algo, manifestad que estáis ahí. Pues, como siempre, propagar la palabra. Eso, Propagad la palabra. eso, eso, oye, pues como siempre, cuando Propagad la estás en el palabra, que es que gimnasio, esto no es un podcast, ni siquiera es un vídeo claro, cutre de YouTube. Esto es es un un movimiento. movimiento, tío. Esto es un movimiento, esto es una comunidad de inquietud proyectada hacia el futuro. Esto es una forma de entender no solamente nuestra vida, sino el mundo que queremos construir. Pero es que lo mejor de todo es que es una de las propuestas más imbatibles que existen para que eleves tu categoría moral, intelectual y académica. Yo me harto de decirlo siempre, es decir, mientras otros capullos te hacen levantarte a las 4 de la mañana, matarte a barpis, leer a los estoicos, que eran unos extremos muy rápidos del Barcelona. Lo nuestro, lo de 100 maneras de hundir tu empresa, tío, es que es mucho más. Si te lo pones, te lo puedes poner los auriculares mientras desayunas panceta. Me da exactamente igual si comes bollos, si haces burpees o si corres medias maratones. Con 100 maneras de hundir tu empresa, te podemos asegurar que nunca volverás a ser el mismo. Gracias a Dios, por otro lado, porque oye, esto va de crecimientos incrementales, pasito a paso y poquito a poco. Tampoco hacemos milagros, pero somos lo más parecido a uno que existe en toda la podcastfera. Así Así es. que, Manu, oye, más no podemos hacer, ya el No, no, resto no, no. está en las Depende de manos vosotros. de nuestra Depende de comunidad. vosotros. Nosotros hemos cumplido nuestro episodio, nuestra media hora, solamente es media hora. O sea, ¿dónde vas a aprender más por menos? Y encima, desde el fracaso. O sea, es que una propuesta imbatible. O sea, media hora A y mí me no se me enseñan desde el ocurre. fracaso. No No, se me ocurren muchos sitios, la verdad. no. Pero bueno, oye, dejemos a la gente pensando y reflexionando Sí, un sí, 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 poco en sí. ello. Podemos acompañarles de la mano todo el día. Así que hasta aquí ha llegado 100 maneras de hundir tu empresa. Ahora te quedas en la soledad de tus pensamientos. Intenta reflexionar, intenta interiorizar toda esta información en bruto que te hemos dado. Y nos vemos la semana que viene con otro episodio más. Y si puede ser, pues oye, hasta mejor. ¿Vale? Seguro. Feliz semana. Chao, chao. Feliz semana. Chao, chao.